Todavía recuerdo aquella Nochebuena como si estuviera grabada en vidrio. La noche en que todo en mi vida empezó a fracturarse de una manera que jamás podría repararse. Mi nombre es Avery Lucky, tengo 27 años y soy un arquitecto junior que sobrevive entre planos y fechas límite en Phoenix. El trabajo no era terrible, pero tampoco generoso. Apenas lo suficiente para cubrir la renta de un apartamento estrecho, con olor a humedad, en las afueras de la ciudad. Y, de vez en cuando, darme el lujo de una comida decente. Pero la Navidad era distinta. Era el único momento del año que esperaba con ansias, porque significaba volver a casa con mi familia. El único momento en el que podía fingir que aún pertenecía a algún lugar. Cada año comenzaba con la misma tradición. Desde que era pequeño, mis padres convertían la Navidad en todo un evento. Mi padre, Edwin Lucky, de 56 años, era dueño de una cadena de gimnasios muy exitosa en el centro. Siempre había sido de esos hombres de voz fuerte, pecho inflado y otra historia de éxito lista para presumir. Mi madre, Marilyn, de 52 años, era directora de ventas en una empresa de muebles de lujo. Siempre impecable, oliendo a perfume caro, sonrisa perfecta y ensayada. 4 años atrás, cuando sus carreras despegaron, compraron una villa de lujo. La casa se convirtió en el trofeo familiar. 5 pisos, piscina privada, jardines meticulosamente cuidados. Cada Navidad la decoraban más extravagante que cualquier otra casa de la calle. Luces de colores desde la entrada hasta el techo, una enorme corona en la puerta principal y un árbol tan alto que rozaba el techo, brillando con miles de adornos. Los vecinos se quedaban mirando. Yo conducía cada año solo para verla, para sentir por un momento que aún era parte de ese brillo. Ese año se suponía que sería igual. Salí temprano de mi apartamento, con el estómago gruñendo porque había pasado todo el día terminando unos planos para un pequeño proyecto hotelero. En el coche puse las canciones navideñas de siempre, Jingle Bells, Las Christmas, y sonreí. Imaginé a mamá regañándome por haber adelgazado otra vez, luego presionándome un plato de galletas de jengibre recién horneadas. Papá me daría palmadas en la espalda tan fuertes que me harían perder el equilibrio, me preguntaría por el trabajo y enseguida empezaría a contar historias de sus nuevos socios del gimnasio. Nos sentaríamos frente a la chimenea con tazas de chocolate caliente. Y, por primera vez en todo el año, no me sentiría solo. La autopista estaba extrañamente vacía. Phoenix en Nochebuena suele estar llena, pero esa noche el aire estaba inusualmente frío. El viento silbaba por la ventana entreabierta. Al entrar al vecindario acomodado donde estaba la villa, reduje la velocidad. Desde la distancia busqué el resplandor familiar. Cada año, al doblar en esa calle, todo brillaba como una aurora privada. Esa noche no había nada. Solté el acelerador y luego me detuve frente al portón. Toda la casa estaba sumida en la oscuridad. Ni una sola luz encendida. Sin corona, sin guirnaldas, sin árbol iluminado detrás de los enormes ventanales. Solo la silueta gigantesca, inmóvil en la noche, como un cascarón abandonado. Mi pulso se aceleró. Me dije que seguramente estaban bromeando, planeando una gran sorpresa. Toqué el claxon suavemente y salí del coche. El aire helado atravesó mi chaqueta delgada como un cuchillo. Caminé hacia la puerta principal y toqué el timbre. El sonido resonó claro y alegre, pero no se escucharon pasos. Toqué otra vez. Y otra. Silencio. Llamé a mi padre. Directo al buzón de voz. Lo mismo con mi madre. Les escribí, ya llegué, ¿dónde están? Sin respuesta ni confirmación de lectura. Me quedé en el porche, las manos en los bolsillos, caminando en círculos. Las hojas secas crujían bajo mis zapatos. El frío dejó de ser superficial. Se asentó en mis huesos. Mi mente empezó a generar escenarios terribles. Tal vez habían salido de compras a última hora. Tal vez habían hecho un viaje y olvidado avisarme. Cada minuto que pasaba alimentaba un poco más el miedo. Llamé otra vez. Toqué el timbre otra vez. Rodeé la casa, mirando por las ventanas.
Solo oscuridad espesa. Pasó una hora. Finalmente me dejé caer en los escalones del frente, apoyado contra una columna, mirando la calle vacía. Las casas vecinas brillaban con luz y música navideña. Risas de niños, copas chocando. Y yo ahí, solo, en la oscuridad de la casa de mi propia familia. Me levanté para irme, pero un pensamiento testarudo me frenó. ¿Qué tal si me están esperando en otro lugar? En el camino de regreso conduje más lento que de costumbre. La radio seguía reproduciendo canciones alegres. La apagué porque la alegría me parecía una burla. Casi sin pensarlo, giré a la izquierda en vez de a la derecha, hacia el vecindario viejo. El vecindario donde había crecido. Donde aún estaba la casita de la calle Cactus, Ren número 47, la que mis padres dejaron vacía exactamente hacía 4 años, cuando se mudaron a la villa. Dijeron que no valía la pena conservarla, muy pequeña, muy vieja. La cerraron con candado y contrataron a alguien para limpiarla de vez en cuando. 15 años de recuerdos convertidos en una caja cerrada. El columpio que papá construyó con sus propias manos. El escalón del porche donde mamá me esperaba después de la escuela. El gran saguaros del patio delantero, el mismo al que me subí para alcanzar fruta y del que me caí. Y aún así, esa noche giré hacia la calle sin pensarlo. Como si el niño dentro de mí creyera que cuando uno se pierde, simplemente regresa a la casa antigua y allí están mamá y papá. La calle seguía igual de estrecha, llena de baches. Las casas antiguas brillaban con luces cálidas, coronas en las puertas, árboles resplandeciendo en las ventanas. Sonreí a pesar de todo. Tal vez este año querían hacer algo especial. Tal vez decidieron volver aquí para una Navidad sencilla, como antes. Recordar la infancia. Sorprenderme. Un toque retro, estilo Lucky puro. Entonces vi una luz. La casa antigua, la número 47, tenía la sala iluminada. Una luz amarilla tenue. No era la decoración exagerada típica de mis padres, pero claramente había alguien adentro. Mi corazón saltó a mi garganta. Aceleré el paso. Sí, ahí estaban. Seguramente habían preparado una cena acogedora, igual que en los viejos tiempos. Pero cuanto más me acercaba, más extraño se sentía. No había decoraciones en el jardín. Sin corona en la puerta. Sin árbol. Sin campanas. Ni un solo foquito navideño. Solo un bombillo débil iluminando la sala, como si alguien lo hubiera encendido con prisa antes de atender algo urgente. Aparqué y me quedé inmóvil frente a la puerta. Mi mano temblaba mientras alcanzaba el viejo llamador de bronce. El mismo que siempre chirriaba cuando papá llegaba tarde a casa. 1000 preguntas golpeaban mi cabeza. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Por qué no me avisaron? Oh, ¿pasa algo malo? Tragué saliva, el corazón latiendo tan fuerte que juraba que se oiría del otro lado de la puerta. La empujé. Y, por un latido, el mundo se detuvo. El chirrido familiar sonó exactamente como lo recordaba, pero esta vez no estuvo seguido del arrastre de las pantuflas de papá ni del regaño de mamá. Otra vez tarde, Edwin. En cambio, un silencio tan espeso cayó sobre mí que pude escuchar mi propio corazón golpeando contra mis costillas. El único foco del techo proyectaba un brillo amarillo enfermizo sobre la sala. Nada se había movido en 15 años. El sofá café, deshilachado en una esquina. La mesa de centro de roble aún con la marca semicircular que hice en 5º grado. El péndulo del reloj en la pared seguía latiendo como si jamás hubiera dejado de hacerlo. Pero las 3 personas que estaban de pie en medio del cuarto, ellas no pertenecían a esa imagen congelada. Mi padre estaba inmóvil sobre la alfombra desgastada. Su rostro tenía el color de la ceniza, los labios apretados hasta volverse blancos, los nudillos marcados por la fuerza con la que cerraba sus puños. Llevaba una camisa verde oscuro, sin corbata, botones superiores abiertos, como si se la hubiera puesto apresurado. Mi madre estaba junto a la mesa de centro. Sostenía una delicada taza de porcelana, de las que solía usar la abuela, y casi se le resbaló cuando me vio. Retrocedió medio paso, los ojos muy abiertos, la boca entreabierta,
sin lograr decir una palabra. La sonrisa forzada que intentó dibujar era más inquietante que unas lágrimas. Y sentada en la mesa del comedor había una figura pequeña, cabello plateado corto, hombros ligeramente encorvados, terriblemente familiar. El corazón se me detuvo. Era la abuela Elena. La misma que se había mudado a Canadá con mi tío Holden, el hermano menor de papá, hacía 10 años. La misma que jamás imaginé ver de nuevo, y menos aquí, en esta casa, en este momento. Abuela. La palabra salió raspada, llena de incredulidad. Ella se giró bruscamente. Sus ojos se iluminaron como si alguien hubiera encendido una luz dentro de ellos. Abrió los brazos, la voz temblándole de emoción. Avery. Oh, cielo, mi niño. Corrí hacia ella. Sin pensar. Sin respirar. La abracé con tanta fuerza como si intentara recuperar de golpe todos los años perdidos. El aroma a agua de lavanda me invadió, un olor que creí haber olvidado para siempre. Era diminuta en mis brazos, pero me sostuvo con una fuerza que parecía querer evitar que desapareciera. La oí reír entre lágrimas, después llorar, luego reír otra vez. Nos quedamos allí, en medio de la sala, con las lágrimas corriendo, 10 años de ausencia disolviéndose en un abrazo. «Has crecido tanto», susurró, acariciándome el cabello, la voz espesa. «Casi no te reconozco». Temblaba de emoción, riendo entre lágrimas. Yo pensé que nunca volvería a verte. La alegría me cegaba tanto que por un momento olvidé que mis padres seguían quietos como estatuas. Cuando por fin me separé, me limpié los ojos y me giré hacia ellos. La escena me heló la sangre. Papá tragó saliva y me miró como si yo fuera una granada que acababa de rodar dentro del cuarto. Mamá intentó sonreír, pero la mueca le salió torcida y temblorosa, a punto de romperse. Se intercambiaron una mirada frenética, llena de señales silenciosas que no pude descifrar, como si yo hubiera arruinado un plan cuidadosamente preparado. «Hijo, ¿qué haces aquí?», preguntó papá primero, con la voz áspera, intentando sonar casual sin lograrlo. Yo seguía flotando por la emoción de ver a la abuela, la mente funcionando lenta. Fui a la villa. No había nadie, todo apagado. No pude comunicarme con ustedes. Pensé que tal vez habían vuelto aquí para una Navidad a la antigua. Mamá intervino enseguida, la voz demasiado aguda, demasiado brillante. Sí, exactamente. Queríamos sorprenderte. La abuela no dijo nada. Solo apretó mi mano con fuerza y me jaló hacia el sofá viejo junto a ella. Me miró con ojos llenos de amor, y luego lanzó una mirada fugaz a mis padres. Una mirada tan filosa que me hizo estremecerme sin saber por qué. «Siéntate conmigo, cariño», dijo con suavidad, palmeando el cojín. «Déjame verte bien. Qué guapo estás. Eres idéntico a tu padre a tu edad». Reí con timidez y me senté, aún aturdido. La abuela tomó mi mano, acariciando el dorso como hacía cuando me raspaba las rodillas de niño. Empezó a hacerme preguntas sin parar: cómo iba el trabajo, si tenía novia, si estaba comiendo bien, si me enfermaba seguido. Respondí todo casi atropellado, sonriente, la felicidad tapando cualquier tensión en el ambiente. Mis padres se sentaron en las sillas de enfrente, la tensión irradiando de ellos. Papá no dejaba de mirar su reloj, la puerta, y luego a la abuela, con una expresión cargada de miedo. Mamá temblaba tanto que derramó un poco de té al dejar la taza. Intentaba meter uno que otro comentario, pero la voz siempre le salía quebrada. La sala de mi infancia se dividió en dos mundos. De un lado, la abuela y yo, cálidos, parlanchines, riendo como si 10 años hubieran pasado en un parpadeo. Del otro, mis padres, rígidos, silenciosos, moviéndose nerviosos en sus asientos. Solo una vez, por una fracción de segundo, la abuela se giró hacia ellos. La ternura desapareció. Su mirada se volvió fría, afilada, y entendí que ella sabía algo. Algo que estaba esperando. Esperando el momento exacto para sacarlo a la luz. Esa cena de Navidad parecía partida en dos por una línea invisible. La abuela y yo seguimos hablando sin parar. Recordó la vez que, con 5 años, trepé un árbol para alcanzar fruta, caí de espaldas y lloré hasta que ella me cargó.
Yo recordé el verano después de séptimo grado cuando mis padres me llevaron a visitarla antes de mudarse a Canadá. Me enseñó a pescar en un lago cercano y atrapé el bagre más grande de la temporada. Ella lo presumió por semanas. Mamá y papá permanecían callados. Papá apenas tocó la carne. Mamá comía a duras penas, sobresaltándose cada vez que la abuela reía. Entonces, llegó el momento. La abuela acababa de servirme otra rebanada de carne cuando, con el mismo tono que si comentara el clima, preguntó: «Por cierto, Avery, ¿cómo va la villa? Envié el dinero hace 4 años para que tus padres la compraran para ti. ¿Estás cómodo? ¿Tu cuarto tiene la ventana grande con vista al jardín como siempre quisiste? Les pedí que escogieran un vecindario tranquilo para que pudieras concentrarte en tu trabajo. ¿Te gusta?» Me quedé a medio masticar. La pregunta me golpeó como una cachetada. Me quedé inmóvil. Casi me atraganto. ¿La villa, para mí? La abuela sonrió, esperando mi respuesta. La villa es mi casa, dije, sin entender. El tenedor de papá chocó contra el plato. Su rostro perdió todo color. Mamá intervino rápido, voz aguda, sonrisa quebradiza. Sí, mamá. A Avery le encanta. La villa es espaciosa y cómoda, está muy feliz allí. No te preocupes. Papá asentía frenéticamente. Exacto. Exacto. El chico está de maravilla, mamá. Quédate tranquila. La abuela los ignoró por completo. Retiró su brazo cuando mamá intentó tocarla y se volvió hacia mí, seria pero suave. No. Quiero escucharlo de ti, Avery. La villa que yo pedí que compraran para ti, ¿te gusta vivir ahí? Tragué saliva. El pulso me retumbaba en los oídos. Y, yo no entiendo, abuela. Sigo en mi viejo apartamento rentado en el centro. Nunca he tenido una villa. El silencio se volvió mortal. El aire en la sala cayó como plomo, frío y pesado. Papá abrió la boca, pero nada salió. Mamá se tapó los labios con las manos, los ojos desbordando pánico. La abuela me miró unos segundos, luego giró la mirada hacia mis padres. Y la expresión que antes era una navaja, ahora era una espada. Edwin. Marilyn, dijo con la voz baja, helada. El dinero que envié hace 4 años, 100% destinado a la casa de Avery, ¿dónde está? Papá tartamudeó. Mamá, tú estás equivoc. No me des excusas, lo cortó, afilada como vidrio. Respóndanme. ¿Dónde está el dinero? Mamá empezó a llorar, las manos cubriéndole el rostro. Papá agachó la cabeza, los puños temblando. 10 segundos de silencio se estiraron como una década. Entonces papá soltó un gemido desgarrado. Lo sentimos, mamá. Si compramos una villa con ese dinero. Pensamos dársela a Avery después, pero por ahora vivimos en ella. Correcto, terminó la abuela por él. 4 años viviendo en esa casa. 4 años ocultándoselo a mi nieto. 4 años teniéndolo en un alquiler miserable, matándose trabajando, mientras ustedes usaban su villa como escenario para presumir. Sentí que el mundo se me derrumbaba. La villa que yo visitaba solo en Navidad. La villa que yo creía fruto del éxito de mis padres. La villa en la que me sentía un invitado. Había sido mía durante 4 años. 4 años de desvelos en un apartamento con paredes descascaradas y tuberías con fugas. 4 años pagando renta con cada centavo que ganaba. 4 años sintiéndome ajeno en un lugar que debía ser mi hogar. Todo había sido una mentira. Una mentira de 4 años. Miré a mis padres. No pudieron sostenerme la mirada. Mamá lloraba con los ojos enterrados en sus manos. Los hombros de papá temblaban. Miré a la abuela. Sus ojos estaban llenos de dolor y furia. Luego se volvió hacia mí, puso su mano sobre la mía, su voz suave pero firme. Lo siento, cariño. No lo sabía. Pensé que habías vivido ahí todo este tiempo. Yo envié el dinero. Tus padres me dijeron que todo estaba bien. Que la casa se había comprado para ti. Creí en ellos. Estaba equivocado. Sentí mi corazón aplastado dentro del puño de alguien.
Miré a mis padres. Las personas que yo había pensado que solo eran un poco distantes, un poco ocupadas. Y por primera vez en mi vida vi a dos desconocidos. Parecían desnudos, expuestos frente a la abuela y a mí. Entonces la abuela dejó su cuchillo y su tenedor sobre la mesa. El pequeño clic sonó como el martillo de un juez. Miró fijamente a mi padre, con una voz baja pero tan fría que me erizó la piel. Aunque esa mirada no era para mí. Edwin. Marilyn. Escuchen con atención. Habló despacio, cada palabra medida. A partir de mañana, comenzarán el proceso para transferir la propiedad completa de la villa a Avery Lucky. Toda. No quiero un solo centímetro de tierra ni un solo ladrillo fuera de esa transferencia. En el plazo de una semana, los documentos deben estar limpios, legales y finalizados. Nada de más trucos. Si después de 7 días el título no está en manos de mi nieto, contrataré al mejor abogado de Arizona y los demandaré por fraude, malversación de fondos y uso indebido del patrimonio. Tengo cada transferencia bancaria, cada mensaje de texto, cada promesa que me hicieron en los últimos 4 años. Así que hagan exactamente lo que digo, o no me culpen por lo que vendrá después. Mi papá abrió la boca. No salió ningún sonido. Su rostro estaba blanco como la tiza, los labios temblorosos. Mi mamá rompió en llanto, cubriéndose la cara con las manos, los hombros sacudiéndose en oleadas. Nadie discutió. Ya no quedaba nada por discutir. La abuela se levantó y me tomó de la mano. Vámonos, Avery. No pasaré un segundo más en esta casa de mentiras. Me levanté como un robot, con las piernas inestables. Ella sostuvo mi mano con firmeza y me llevó a la puerta. Miré hacia atrás una sola vez. Mis padres seguían sentados en aquella fría mesa de Navidad como 2 velas apagadas por el viento. Nadie habló. Ni una sola disculpa. Solo el llanto de mi madre y el suspiro pesado, derrotado, de mi padre. La vieja puerta de madera crujió por última vez y se cerró detrás de nosotros. El viento nocturno del desierto mordía, agudo y frío, pero la mano de la abuela estaba tibia. Bajó las escaleras del porche con la espalda recta y el mentón en alto. Le abrí la puerta del auto. Ella se acomodó en el asiento del pasajero, se abrochó el cinturón y luego giró hacia mí con una sonrisa cansada pero decidida. Llévame a cenar, cariño. A algún lugar muy bueno, muy elegante. Es Navidad. Merecemos alegría. Conduje aturdido, la mente zumbando. Me dijo que fuera al centro, a Las Chateaux, un restaurante con 3 estrellas Michelin al que jamás habría imaginado entrar. Me detuve al frente. El valet salió corriendo. La abuela bajó del auto, el viento agitando su cabello plateado, con su viejo cardigan, pero caminando como si fuera realeza. El personal se inclinó y nos condujo a una mesa en la esquina con vista panorámica de la ciudad brillando con luces navideñas. El menú era interminable y los precios mareaban, pero la abuela pidió sin la menor duda: foie gras, carne wagyu, un vino tinto de 50 años, crème brûlée con salsa de caramelo caliente. Cuando el sumiller sirvió el vino, la abuela levantó su copa y rozó suavemente la mía. Por los años que te robaron y por los días que, al fin, serán tuyos. Casi lloré allí mismo, en ese comedor de 5 estrellas, pero ella sonrió, me secó los ojos con la servilleta de lino y luego comenzó a contar historias divertidísimas de Canadá hasta que me reí tanto que me dolió el estómago. Comimos, bebimos, reímos, tomamos fotos. Ella publicó una en línea con el título: Primera Navidad en 10 años con el nieto más amado del mundo. Fue la primera cena navideña en la que me sentí realmente querido. Después, supuse que querría un hotel de lujo. Ella negó con la cabeza. No, llévame a donde vives tú. Quiero ver cómo has estado sobreviviendo todos estos años. Me estremecí, pero manejé hasta mi viejo complejo de apartamentos en el centro de Phoenix. 7 pisos, pintura descascarada, elevador siempre descompuesto, pasillos con olor a moho. Abrí la puerta del 3B, menos de 400 pies cuadrados. La sala era también dormitorio, una cocinita estrecha, un baño pequeño, una cama plegable contra la pared, una mesa de dibujo enterrada bajo planos, un armario tambaleante y un arbolito de Navidad de 12 pulgadas del Dollar Tree con unos cuantos adornos baratos. La abuela entró, miró todo lentamente y se sentó en el único sofá, deshilachado.
Guardó silencio por un largo rato. Yo deseaba desaparecer. Luego abrió los brazos. Ven, siéntate con la abuela. Me acerqué. Me abrazó fuerte. No hubo risas esta vez. Lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas. Yo también lloré y hablé. Le conté sobre las noches encorvado sobre los dibujos hasta las 5 de la mañana, con los ojos ardiendo por la pantalla. Sobre los meses en que pagar la renta no dejaba dinero para comer. Sobre las navidades con noodles instantáneos y Netflix. Sobre cómo conducía hasta la villa y me quedaba afuera, viendo a mis padres entretener a sus amigos mientras yo era apenas el hijo que pasaba a saludar. Sobre la soledad tan profunda que terminé creyendo que no merecía un hogar real. Ella escuchó sin interrumpir, acariciándome el cabello como cuando era pequeño. Luego habló. Me contó de sus 10 años en Toronto viviendo con el tío Holden y unos primos que nunca había conocido. De su trabajo remoto como consultora financiera, bien pagado y estable. De cómo casi no visitaba Estados Unidos porque cada viaje le recordaba demasiado al abuelo y le rompía el corazón. De cómo cada vez que enviaba dinero, mis padres le escribían. Avery está en la villa ahora. Mamá, le encanta. Gracias. Ella les creyó. De verdad creyó que su nieto estaba prosperando. Fui tan tonta, susurró. Debí haber volado hace tiempo para comprobarlo. Negué, abrazándola más fuerte. No fue tu culpa. Ella se secó las lágrimas y me miró con seriedad. Avery, ven a Canadá conmigo. Tengo una casa grande, con un cuarto listo para ti desde siempre. Sin renta, sin desvelos por plazos. Ven conmigo. Me congelé. Dejar Phoenix, mi trabajo, todo, era demasiado. Lo pensaré, abuela. Dame tiempo. Ella asintió despacio. Sin presión. El tiempo que necesites, puedo esperar. Nos quedamos despiertos hasta tarde, hablando de todo y de nada junto al arbolito plástico que parpadeaba con sus luces baratas. Afuera sonaban fuegos artificiales de Navidad. Pero dentro de ese cuartito, por primera vez, sentí que tenía una familia real, una que se quedaba a mi lado sin condiciones. Esa noche de Navidad dormí mejor que en 4 años. Porque la abuela estaba a mi lado, sujetando mi mano como si temiera que desapareciera. Y supe que, desde ese momento, todo sería diferente. A la mañana siguiente desperté con el aroma del café que preparó la abuela. Granos vietnamitas que había traído desde Canadá. Tan rico y fuerte que el diminuto departamento se llenó de su olor. La abuela se quedó en Phoenix exactamente una semana en la que se convirtió en la supervisora más estricta del planeta. Contrató a su propio abogado, un hombre anciano, de cabello blanco como la nieve pero con ojos afilados como cuchillas, un amigo de sus días de negocios en Estados Unidos. Cada día hacía que mis padres llevaran documentos a mi departamento para revisarlos. El rostro de mi padre seguía ceniciento. Mi madre no dejaba de llorar. Nadie se atrevía a objetar. La abuela se sentaba leyendo cada línea de cada contrato, cada sello, con una voz fría como el hielo. Este es el dinero que ahorré toda mi vida para mi nieto. No para presumirlo con los vecinos. Yo observaba en silencio, con el corazón hecho un nudo, rabia, dolor, vacío. Mis padres nunca me pidieron perdón directamente. Solo una vez, después de firmar los documentos de transferencia temporal, mi padre me miró con los ojos rojos. Estaba equivocado, hijo. Luego bajó la cabeza y agregó. No más. Mi madre, sollozando, intentó abrazarme. Retrocedí. No estaba listo para perdonar. Tal vez nunca lo estaría. El último día, la abuela voló de regreso a Toronto. La llevé al aeropuerto de Sky Harbor. Llevaba un abrigo grueso de lana, una maleta pequeña y ordenada, y me tomó de la mano todo el camino hasta seguridad. Me miró, con los ojos brillantes de lágrimas. Avery, escucha a tu abuela. Desde ahora, esa villa es tuya. Vive con honestidad. Haz el trabajo que amas y no dejes que nadie, ni siquiera tus padres, te arrastre de nuevo hacia abajo. Ellos eligieron su camino. Tú elige el tuyo. Yo estoy en Canadá, siempre esperando tu llamada. ¿Lo recuerdas? La abracé fuerte,
empapando su hombro con lágrimas. «Te voy a extrañar tanto». Ella sonrió, me frotó la espalda. «Yo también. Y sigue pensando en venir a Canadá. Mi puerta siempre está abierta». El avión despegó. Lo observé hasta que fue solo un punto contra el cielo del desierto, y luego desapareció. Una semana después, los documentos estaban completos. La villa quedó oficialmente a nombre de Avery Lucky. Me mudé del departamento un soleado mediodía. Solo unas pocas cajas de cartón, ropa, dibujos, mi laptop y el arbolito plástico de Navidad del año anterior. El casero lamentó que me fuera. Incluso me devolvió un mes de depósito. Sonreí con rigidez, cerré la puerta por última vez y conduje hacia la villa con las llaves en la mano. El portón blanco de hierro se abrió. Estacioné en el amplio garaje y entré. Todo seguía igual. Los muebles de lujo de mi madre, el mini gimnasio de mi padre, la pequeña alberca detrás y un enorme árbol de Navidad iluminado. Probablemente su disculpa silenciosa. Caminé por la recámara principal, antes mía, hace 4 años. La cama king size, las ventanas hacia el jardín de cactus, una oficina amplia con un escritorio de madera grande, una cocina moderna completamente equipada. Cada rincón era hermoso, pero cada uno me apuñalaba el corazón. Me quedé en la sala, mirando hacia el vecindario adinerado, y lloré. Lloré por 4 años robados, por noches encorvado sobre planos en un departamento en ruinas cuando yo debería haber estado aquí. Por padres que eligieron el lujo para ellos sobre el futuro de su propio hijo. Pero luego me sequé la cara, abrí las ventanas para dejar entrar el viento del desierto y me dije: «Es mío ahora. Lo convertiré en un hogar». Pasaron 2 años en un abrir y cerrar de ojos. Viví en la villa sin presumirla. Cambié algunas cosas. Vendí lujos innecesarios. Convertí el gimnasio en un estudio de diseño. Planté más cactus alrededor de la alberca. Mi trabajo en arquitectura se estabilizó. Sin la presión de la renta, tomé proyectos más grandes. Mejor paga. Incluso abrí mi pequeña oficina. Hacía ejercicio con regularidad, comía bien, viajé un poco. California, Nueva York, un viaje solo a México y, lo más importante, la abuela. Hablábamos por videollamada cada semana. Ella me mostraba su jardín trasero en Toronto, a los hijos de sus primos, la nieve gruesa cayendo en la casa del tío Holden. Yo le mostraba nuevos bocetos, la alberca repintada, el estofado de res que aprendí a cocinar con su receta. Ella reía hasta que los ojos le brillaban. «Mi nieto es increíble. Ven y te enseñaré a cocinar po vietnamita». Aún dudaba sobre mudarme a Canadá. El trabajo iba bien. Tenía amigos en Phoenix y no quería cortar todos los lazos. Pero cada vez que ella me preguntaba, mi corazón se inclinaba un poco más hacia Toronto. Hasta que una tarde de noviembre, 2 años después de aquella Navidad, estaba en el estudio revisando los planos de un nuevo hotel cuando sonó mi teléfono. Número desconocido, código de área canadiense. Contesté, pensando que la abuela había cambiado de celular. ¿Avery? Una voz masculina, baja y temblorosa. Era el tío Holden, el hermano menor de mi padre, a quien solo había visto en fotos. Tío Holden. ¿Qué ocurre? Silencio. Luego su voz se quebró. Avery. Elena, está muy enferma. Su salud está deteriorándose rápido. Los doctores dicen que no le queda mucho tiempo. Ella sigue diciendo tu nombre. ¿Puedes? ¿Puedes volar para acá? Mi corazón se detuvo. No recuerdo qué respondí. Solo recuerdo que me levanté de golpe, con las manos temblando tanto que dejé caer mi taza de café. Se hizo añicos. Pedí permiso de inmediato. Mi jefe, siempre amable, me dio licencia indefinida sin paga. Reservé el primer vuelo disponible, sin importar el precio. Metí ropa en una maleta, agarré el pasaporte y la cartera. Hasta olvidé mi laptop. Fue el vuelo más largo de mi vida. Miré las nubes por la ventana, las lágrimas cayendo sin parar. Las imágenes me inundaban. La abuela sonriendo en el restaurante, abrazándome en el apartamento miserable, tomándome la mano en el aeropuerto. El avión aterrizó en Toronto Pearson pasada la medianoche. Un frío que calaba los huesos, nieve ligera cayendo.
Tomé un taxi directo al Hospital Central. El tío Holden me había enviado la dirección. En todo el trayecto, recé, rogándole que resistiera. Corrí por los pasillos del hospital, con el olor espeso a desinfectante. El tío Holden estaba afuera de la UCI, demacrado, ojos rojos. Me abrazó fuerte. «Llegaste. Te ha estado esperando». Empujé la puerta. Y el mundo se derrumbó. La abuela yacía en la cama blanca, llena de tubos, con oxígeno en la nariz, máquinas pitando suavemente. Su rostro estaba hundido, mejillas huecas, su cabello plateado escaso, la piel pálida como papel. Ya no era la mujer firme y aguda de aquella noche de Navidad. Era una anciana diminuta y frágil. Como una vela a punto de apagarse. Caí de rodillas al lado de la cama, tomé su mano, helada, tan delgada que temí romperla. «Abuela, abuela, soy yo». Sus ojos se abrieron lentamente, el azul aún brillaba, aunque débil. Me miró, movió los labios, lágrimas rodando. «Avery, mi niño, viniste». Solté un sollozo, apoyando la frente en su mano. Ella había sido la única persona que creyó en mis incondiciones, la que me protegió con su vida. Y ahora yacía allí, apenas respirando. No sabía cuánto tiempo le quedaba, pero desde ese momento supe que no me separaría de ella otra vez. Me quedé en Toronto durante 3 semanas seguidas. El trabajo, la villa, Phoenix, todo quedó olvidado. Solo salía del hospital para ducharme en casa del tío Holden, a 10 minutos, y regresaba corriendo. La dura silla de vinilo a su lado se convirtió en mi colchón. Aprendí a leer los números del ventilador, a cambiar bolsas de suero con las enfermeras, a limpiarla con paños tibios sin lastimarla. Cada vez que abría los ojos, aunque fuera un instante, yo sonreía como un tonto. «Soy yo, abuela. No iré a ningún lado». Su fuerza se apagaba día tras día. Su voz se volvió un susurro, pero sus ojos seguían brillando. Demasiado brillantes como para pensar en el día en que se apagarían. Ya no podía comer, solo sorbía agua con un popote que yo sostenía. Algunos días estaba lúcida durante 1 hora entera, apretando mi mano con fuerza, voz débil pero clara. «Avery, escucha a la abuela». Me inclinaba, tragando lágrimas. «Vive bien, ¿me oyes? No cambies por nadie. Sé el mejor arquitecto. Diseña casas en las que la gente entre y sienta calidez. No dejes que el pasado te retenga. Lo que hicieron tus padres es su error, no el tuyo. Tú mereces una vida hermosa y feliz, y tienes que valorarte primero». Yo asentía frenéticamente, empapando la sábana con mis lágrimas. «Sé que aún amas a tus padres. La sangre es sangre. Pero, cariño, si una relación, incluso con los padres, solo trae dolor, tienes que ser lo bastante fuerte para cortarla. No por odio, sino para protegerte. No quiero verte sufrir otra vez». Apreté su mano, susurrando. «Lo sé, abuela. Lo prometo». Ella sonrió débilmente y miró hacia la puerta, como si viera al tío Holden en el pasillo. «Holden se encargará de todo el papeleo por ti. Hay una carta. Cuando yo me vaya, él te la dará. Léela a solas, ¿sí?» Asentí, temeroso de preguntar. Sabía que la había preparado hacía mucho. En sus últimos días durmió más. Yo me quedaba a su lado, sujetando su mano, contándole cada recuerdo, la noche de Navidad en que apareció como magia, nuestra cena de lujo, la primera vez que encendí la alberca de la villa y casi lloré de alegría. Ella escuchaba, a veces sonriendo dormida. Hasta que una tarde de diciembre, con la nieve cayendo gruesa detrás de la ventana, despertó totalmente. Me miró largo rato, con los ojos brillando. Me apretó la mano tan fuerte como pudo, apenas un leve movimiento. «Avery, te quiero tanto». Antes de que pudiera responder, su mano se aflojó. El monitor emitió un pitido largo. Las enfermeras entraron corriendo. Los doctores también. Me empujaron al pasillo. Me desplomé en el suelo, llorando como un niño. El tío Holden corrió hacia mí, me abrazó, llorando también, pero susurró. «Se fue en paz, Avery. Te esperó». No recuerdo cómo volví a entrar. Solo recuerdo estar acostado sobre la cama, aferrado a ella,
con la garganta en carne viva de tanto llorar. Ahí estaba, serena, con una ligera sonrisa aún en los labios, como si solo estuviera profundamente dormida. Se fue suavemente, sin dolor, como una vez me dijo: «Cuando llegue mi hora, quiero irme rápido, sin ser una carga». 2 horas después, mis padres llegaron. Vuelo de emergencia desde Phoenix. Exhaustos, con los ojos rojos. Mi papá irrumpió en la habitación, vio su cuerpo inmóvil y luego se giró para estallar en furia contra el tío Holden en el pasillo. «¿Por qué no llamaste antes, Holden? ¿Por qué esperar hasta que mamá estuviera muerta para avisar? Lo hiciste a propósito». Mi mamá lloraba, tirando de su brazo. «Edwin, cálmate». El tío Holden se mantuvo firme, la voz baja pero dura. «Fue el deseo de mamá. Ella fue clara. Solo a Berry en sus últimos días. Y llamarles a ustedes solo después de que partiera. Dijo que no quería que la vieran débil». Mi padre se quedó inmóvil. Abrió la boca para discutir, pero no salió nada. El tío Holden continuó, con voz tranquila pero cortante. «Mamá estuvo decepcionada de ti por años, Edwin. Desde aquella noche de Navidad. Nunca lo dijo, pero eligió irse así para no tener que enfrentarte de nuevo». El aire se volvió tan denso que casi no podía respirar. Mi mamá se cubrió el rostro y lloró. Mi padre inclinó la cabeza, con los hombros temblando. Nadie habló. 3 días después, el funeral fue exactamente como ella lo quería, simple hasta lo austero. Sin montones de flores frescas, sin ataúd de caoba, sin discursos largos. Solo una sala pequeña en una funeraria de Toronto, unas cuantas docenas de familiares y viejos amigos de sus tiempos de negocios en Estados Unidos y Canadá. Llevaba el suéter color crema de aquella Navidad. Yacía en un ataúd sencillo de pino blanco, con el rostro en paz, como dormida. Yo estaba allí con un traje negro, sosteniendo margaritas blancas, sus favoritas. Leí mi despedida, con la voz quebrada. Fuiste la única persona que me mostró lo que realmente significa familia. Te fuiste, pero me dejaste un cielo lleno de fuerza. Prometo vivir bien, digno del amor que me diste. Dejé las flores, besé su frente por última vez. Hielo puro. Las personas desfilaron para decir adiós. Mis padres también. Mi mamá lloraba sin control. Mi papá permanecía con los ojos rojos, pero sin lágrimas. Cuando se acercaron a hablarme, caminé hacia el pasillo en silencio. No estaba listo. Tal vez nunca lo estaría. La cremamos y sus cenizas fueron esparcidas en el lago cercano a la vieja granja donde me enseñó a pescar. La nieve caía ligera, el viento mordía, pero yo me sentía cálido. Ella estaba en casa. Se había ido en paz, dejando un vacío enorme en mi corazón. Pero también fuerza, amor. Y una carta que sabía que cambiaría mi vida otra vez. Una semana después del sencillo funeral de la abuela, el tío Holden organizó la lectura del testamento en su oficina de abogados en el centro de Toronto. Era un edificio de cristal, alto, frío, moderno, que me hizo sentir completamente fuera de lugar. Llevaba un traje negro, la corbata tan apretada que casi me ahogaba. Entré a una sala de conferencias pequeña, con una larga mesa de madera brillante y sillas de cuero gris. El aire era tan pesado que se podía cortar. La nieve seguía cayendo afuera de las enormes ventanas, pero nadie miraba hacia ellas. El tío Holden se sentó en la cabecera, con una carpeta gruesa y un sobresellado con cera roja frente a él. Me senté a su izquierda. Mis padres llegaron 10 minutos tarde, con el rostro demacrado por el llanto o la falta de sueño. No lo sabía. Mi mamá con un abrigo negro de piel, mi padre con un traje gris. Se sentaron frente a mí, separados por la mesa como por un océano. Ellos me miraron. Yo miré la mesa. Nadie habló. Mi padre rompió el silencio. La voz ronca. «¿Qué dejó mamá? ¿Holden?» El tío Holden no respondió de inmediato. Ajustó sus lentes, respiró hondo y abrió la carpeta. Su voz era baja, clara, profesional. El tono de un abogado que ha hecho esto cientos de veces, pero ese día temblaba ligeramente. Antes de leer el testamento oficial, dijo: «Debo revelar algo que mamá me pidió mantener absolutamente en secreto hasta ahora.
Todos los ojos se clavaron en él. Mi pulso se aceleró. 3 meses antes de fallecer, mamá finalizó la venta de toda la firma financiera que había fundado en los años 90. El comprador era un gran fondo de inversión estadounidense. El valor del acuerdo superaba los $1.000 millones estadounidenses. La sala quedó en completo silencio. Escuché a mamá jadear con fuerza. Papá abrió la boca, los ojos muy abiertos, incrédulo. Yo me quedé helado. $1.000 millones. Mi abuela, la mujer a la que yo conocía solo como una amable y sencilla empresaria, había construido un imperio financiero del que nadie en la familia sabía nada. El tío Holden continuó, con la voz firme pero cargada de orgullo y dolor. Mamá lo mantuvo en secreto para evitar atención, peleas familiares, escándalos en los medios. Solo yo lo sabía. He sido su abogado personal por 30 años. Los ingresos completos de la venta, más otros activos acumulados, fueron colocados en un fideicomiso irrevocable. Papá perdió la paciencia, su voz se elevó. Entonces, ¿cómo lo dividió? El tío Holden lo miró por un largo segundo y luego abrió el sobresellado con cera roja. En la parte superior, la letra temblorosa pero clara de mi abuela, Elena Lokich. Leyó lentamente, línea por línea. El testamento había sido redactado 2 años antes, justo después de aquella fatídica noche de Navidad. Yo heredé $500 millones en efectivo, provenientes de parte de la venta. Todo el portafolio de inversiones del Elena Avery Fund, acciones, bonos, cuentas en el extranjero y varias pequeñas propiedades en Estados Unidos de las que jamás había escuchado. Todo se transferiría a mí al cumplir 30 años o de manera inmediata tras su muerte. El tío Holden recibió el resto, la Casa de Toronto, la vieja granja, algunas compañías subsidiarias y la fundación benéfica que ella había creado hacía mucho tiempo. Mis padres, ni un centavo. Sus nombres no aparecían en una sola línea relacionada con bienes. Me quedé sentado, con los oídos zumbando, la mente en blanco. 500 millones. El número era tan irreal que parecía un delirio febril. No podía respirar. Mamá estalló en un llanto fuerte, cubriéndose la boca con la mano, los ojos suplicantes hacia el tío Holden. No puede ser. Tiene que haber un error. Mamá no habría hecho eso. Pero papá reaccionó distinto. Se levantó de golpe, la silla cayendo hacia atrás, el rostro morado, los ojos encendidos. Se lanzó por encima de la mesa y arrancó el testamento de la mano del tío Holden, rasgando una esquina en el proceso. «Dámelo. Déjame verlo», rugió, con una voz desgarrada por la furia. Lo revisó una y otra vez, los labios moviéndose mientras murmuraba. «No, imposible. Esto es falso. Tú lo falsificaste, ¿verdad, Holden?» Obligaste a mamá a firmar. El tío Holden se puso de pie, la voz serena pero fría como el hielo. «Edwin, siéntate. Este es el testamento real, notariado y con vídeo de mamá leyéndolo estando completamente lúcida». Papá no escuchó. Arrojó las páginas sobre la mesa, los papeles volando, y de pronto agarró al tío Holden por el cuello del saco, jalándolo con tanta fuerza que casi lo hizo tambalear. «Tú la envenenaste. Querías quedarte con todo, ¿verdad? Yo soy el hijo mayor. Tengo derechos». Mamá estaba loca al hacer esto. Mamá tembló y corrió a sujetarle el brazo. «Edwin, basta. No empeores las cosas». Yo seguía paralizado, el corazón golpeando fuerte. Ese era mi padre, el hombre que me había enseñado a mantener la calma cuando estaba enojado. Ahora, parecía un animal salvaje. Pero entendía su enojo. Una fortuna de más de $1.000 millones, y él, el primogénito de mi abuela, no recibió nada. El tío Holden no se defendió con violencia. Solo sujetó las muñecas de papá y habló con voz baja y firme. «Suéltame, Edwin. Esto fue decisión de mamá. Lo pensó desde aquella Navidad de hace 2 años. ¿Sabes por qué?» Papá lo soltó, pero gruñó con los ojos inyectados en sangre. «¿Por qué?» «Por culpa de este mocoso desagradecido». Me señaló con un dedo, la voz goteando veneno. «Él recibe todo, y yo, su propia sangre, nada». Mamá estaba trastornada. Yo no dije nada. El pecho me dolía,
Pero ya no me sorprendía. Hacía mucho tiempo que sabía quiénes eran realmente. El tío Holden deslizó una pequeña memoria USB por la mesa, hacia mi padre. Aquí está el vídeo que mamá grabó explicando sus razones. Puedes verlo si quieres, pero no te recomiendo hacerlo aquí. Papá miró la memoria como si fuera veneno y luego la tiró al suelo de un manotazo. Se dio la vuelta, tomó a mamá del brazo y murmuró entre dientes, lleno de ira. Vámonos, Marilyn. Ya terminamos aquí. Quédense con todo, ladrones. Mamá sollozaba, intentando mirarme una vez, pero papá la arrastró. La puerta de la sala de conferencias se cerró de un portazo, resonando como una explosión final. El silencio volvió. Solo quedábamos el tío Holden y yo. Él se sentó, exhaló profundamente y deslizó otro sobre hacia mí. Más pequeño, blanco, cuidadosamente sellado, con la letra de mi abuela. Para Avery solamente. Abrir a solas. Esta es la carta que mamá escribió solo para ti, dijo en voz baja. Me pidió entregártela después de la lectura del testamento. La tomé con las manos temblorosas. Era pesada. Muy pesada. No estaba feliz por el dinero. Los 500 millones me dejaron atónito, sí, pero no calentaron mi corazón. Lo que me estrangulaba de emoción era saber que ella confiaba en mí. Confiaba en mí completamente. Lo suficiente como para dejarle un imperio a un nieto al que solo había visto una vez en 10 años. No era un premio. Era un deber. El deber de vivir a la altura de su fe. Y sabía que, desde ese momento, lo haría. Tenía que hacerlo. Por ella. Me quedé en Toronto 2 semanas más para finalizar todos los detalles legales, firmando pila tras pila de documentos que el tío Holden me entregaba, reuniéndome con los administradores del fideicomiso, escuchando cómo me explicaban que el dinero fluiría hacia mis cuentas cada trimestre. Pasé por todo como un robot, la mente todavía perdida en algún punto sobre el lago helado donde esparcimos las cenizas de mi abuela. Solo una cosa mantuve siempre en mi equipaje de mano, el sobre blanco sellado, su letra escrita allí. Para Avery solamente. Abrir a solas. Lo abrí la primera noche de regreso en Phoenix. La villa era enorme, tan silenciosa que se escuchaba el zumbido del refrigerador. Me senté en la sala, encendí solo una lámpara y me acomodé en el mismo sofá en el que mi abuela había estado aquella noche de Navidad. Con las manos temblorosas, rompí el sobre. Dentro había una carta escrita a mano de 3 páginas, su caligrafía todavía firme aunque escrita 8 meses atrás, y un expediente grueso, empastado, atado con un cordón rojo. Leí la carta primero. Mi queridísimo nieto, si estás leyendo esto, ya no estoy y conoces toda la verdad sobre la herencia. No voy a disculparme por dejarte esta carga porque sé que eres lo suficientemente fuerte para llevarla. Pero debo advertirte, tus padres no lo dejarán así. Vendrán. Intentarán endulzarte, suplicarte, llorar, y cuando eso falle, se volverán crueles. Los conozco mejor de lo que imaginas. En este expediente está todo lo que reuní por más de 20 años. Malversación en la antigua empresa de tu abuelo, evasión de impuestos desde 2008 hasta 2012, mal uso del dinero que envié varias veces y la compra de la villa que estaba destinada para ti. Transferencias bancarias, estados de cuenta e incluso grabaciones secretas de ellos admitiéndolo. Suficiente para enviarlos a prisión si yo hubiera querido. Pero yo no quería venganza. Quería protegerte. Si te presionan, muéstrales este expediente. Solo la portada los dejará en silencio. No te ablandes. No tengas compasión. No les debes nada. Te robaron 4 años de tu vida, tu confianza, la infancia que intenté devolverte. Ahora es momento de protegerte a ti mismo. No estoy a tu lado, pero estoy en cada decisión correcta que tomes. Te amo más allá de toda medida. Tu abuela, Elena. Doblé la carta, con las manos heladas, y abrí el expediente. Cientos de páginas ordenadas cuidadosamente por fecha. Recibos de transferencia con la firma de papá. Correos de mamá enviados a un banco suizo. Incluso una pequeña memoria USB en la contraportada. La voz de papá, nítida. Mamá ya está vieja. Solo dile a Avery que está en la villa y te va a creer. No es necesario transferir el título todavía.
Me quedé sentado hasta el amanecer, leyendo hasta la última página. No lloré más. Solo sentí frío. Y por primera vez en mi vida, verdadera libertad. La predicción de mi abuela fue exacta. 3 días después, sonó el timbre de la villa. Miré la cámara de seguridad, mis padres en la puerta, bien vestidos. Mamá sostenía una caja de pasteles y una botella del mismo vino tinto que yo les había regalado alguna Navidad. Abrí la puerta a distancia, sin saludarlos. Entraron. Mamá sonrió con rigidez. Hijo, vinimos a visitarte. Se sentaron en el sofá. Papá habló primero, con una voz empalagosa. Avery, ya eres un adulto. Somos familia. Y ahora que tienes esta bendición, ¿verdad? Nosotros te criamos. Tienes todo. Ayúdanos a reiniciar el negocio. Llámalo piedad filial. Mamá intervino, con los ojos falsamente brillosos. Exacto, cariño. Estamos viejos. Solo unos cuantos millones. Nada comparado con tu herencia de 500 millones. La familia siempre se apoya, ¿no? Los miré, respiré hondo y respondí, con voz calma y firme. No. No voy a compartir nada. Esto fue voluntad de la abuela y la voy a honrar. El aire se congeló. Sus sonrisas desaparecieron. Mamá parpadeó rápido, atónita. El rostro de papá se puso rojo, la voz temblando. Luego, la máscara cayó. Papá se levantó de un salto, señalándome la cara mientras rugía. ¿Qué dijiste? Desagradecido. Tu madre y yo nos partimos el lomo criándote. Ahora que tienes dinero nos das la espalda. Traidor sin corazón. Mamá se unió, con lágrimas exageradas bajando por sus mejillas. ¿Ya olvidaste quién te dio la vida? ¿Quién te alimentó y educó? Llega el dinero de la abuela y nos echas. Devuélvelo. Nos pertenece por derecho. Gritaban, señalaban, la cara roja, escupiendo de furia. Papá golpeó la mesa. Sin nosotros serías nada. Malagradecido. Dios te castigará. Yo los miré en silencio, luego me levanté, fui a la oficina y regresé con el expediente atado con cordón rojo. Lo dejé caer sobre la mesa con un golpe seco. Se quedaron mudos. ¿Qué es esto? Gruñó papá. Un regalo de la abuela para ustedes dos, respondí con una calma inquietante. Ábranlo. Las manos de mamá temblaban al soltar el cordón. Primera página. Estado de cuenta bancario, firma de papá, transferencia ilegal, 2010. Segunda. Correo electrónico de mamá sobre evasión de impuestos. Mientras avanzaban, sus rostros se iban poniendo blancos. Hasta llegar a la página de la grabación. Papá soltó el expediente. Los papeles volaron por el piso. ¿Cómo tienes esto? Su voz quebrada, toda la pelea evaporada. La abuela lo dejó. Ella sabía todo, respondí, hablando despacio. No lo usó para vengarse. Lo usó para protegerme. Si regresan, si piden un centavo más, enviaré el expediente completo al Servicio de Impuestos Internos, a la Policía Económica y a todos los periódicos de Arizona. ¿Lo quieren? Silencio. Mamá hundió la cara entre las manos, llorando. Esta vez de verdad. Papá quedó desplomado, los hombros caídos, la sangre drenada del rostro. Me miró con miedo y, por primera vez en mi vida, con vergüenza. No dijeron nada más. Ni disculpa ni súplica. Solo se levantaron y se fueron. Mamá volteó una vez, murmurando hijo, pero yo la miré con frialdad. Agachó la cabeza y siguió a papá. Escuché su auto alejarse por la grava. Me quedé en el enorme vestíbulo, oyendo el tic-tac del reloj que la abuela le había regalado al abuelo en Italia. La puerta se cerró, no de un portazo, sino con un suave clic. Y con ese sonido terminó el lazo tóxico que me había atado durante 29 años. Ya no tenía padres. Pero tenía a mi abuela. Y me tenía a mí mismo. Finalmente libre. Me quedé mucho tiempo de pie en el vestíbulo, escuchando cómo se alejaba su auto por el camino de grava. Sin ira, sin alivio inmediato, solo un extraño vacío. Después fui a la cocina, preparé una taza de café vietnamita,
el último lote que la abuela había traído desde Canadá, y me senté en el comedor donde ella había estado aquella noche de Navidad. Cerré los ojos, inhalé profundamente el aroma intenso y susurré: «Lo hice, abuela». A partir de ese momento, la verdadera paz comenzó. Vivía solo en la enorme villa, pero ya no se sentía fría. La fui cambiando poco a poco. Pintura más cálida en las paredes, más plantas, algunos cuadros que yo mismo había pintado y, lo más importante, fotos de la abuela por todas partes, sonriendo en el jardín de Toronto, abrazándonos aquella Navidad o frente al lago nevado con su suéter color crema. Cada mañana despertaba, veía su sonrisa y comenzaba el día. Mi trabajo como arquitecto se disparó. Sin preocuparme por la renta, la comida o los ahorros de emergencia, me atreví a aceptar proyectos con los que solo soñaba antes. Abrí mi propio estudio, Elena Designs, especializado en hogares sostenibles y ecológicos para personas que habían perdido los suyos, como me ocurrió a mí. Di conferencias en universidades, enseñando a diseñar espacios que sanan. Me uní a proyectos de construcción en México y Vietnam, lugares donde un niño se alegra solo por tener un techo. La herencia me dio libertad, no para comprar autos exóticos o yates. Seguía conduciendo mi viejo Ford Escape porque había estado conmigo en los momentos difíciles, sino la libertad de elegir qué quería hacer. Viajaba a Toronto cada trimestre, me quedaba con el tío Holden, visitaba la tumba de la abuela y dejaba margaritas blancas en el lago. Aprendí meditación, yoga, a cocinar sus platillos favoritos. Corría todas las mañanas por la carretera bordeada de cactus. Hacía ejercicio no para lucir bien, sino para mantenerme sano, vivir mucho y hacerla sentir orgullosa. Me tomé tiempo para sanar. Algunas noches me sentaba en la azotea, mirando las estrellas del desierto, releyendo su carta, llorando en silencio. No de dolor, sino de gratitud. Aprendí a perdonar, no a ellos, sino a mí mismo, por haber creído alguna vez que no merecía ser amado. La mayor parte de la fortuna fue destinada al fondo de becas de la Fundación Elena Lokich. Cada año cubre colegiaturas, vivienda, computadoras y hasta vuelos para jóvenes abandonados, explotados o forzados a sobrevivir solos demasiado pronto. Yo entrevisto a cada uno personalmente. Cuando un chico de 18 años me dijo que sus padres habían apostado el dinero de su beca, lo miré y le dije: «Yo fui tú. Pero ahora estoy aquí. Y creo que tú también vas a lograrlo». Le entregué una fotocopia de la carta de la abuela. Él lloró. Yo lloré. Y supe que ella sonreía desde algún lugar. Mis padres nunca regresaron. Ocasionalmente escuchaba de ellos a través de conocidos. La cadena de gimnasios de papá se declaró en bancarrota. Mamá vendía cosas por internet, apenas sobreviviendo. Se mudaron a una pequeña casa en las afueras, viviendo discretamente. No los odiaba. El odio solo hiere a quien lo carga. Solo mantuve la distancia. La distancia necesaria para proteger mi paz. Al mirar atrás, casi no me reconocía. De ser un muchacho de 27 años en un apartamento deteriorado, despertando cada mañana temiendo la renta, acostándome cada noche con miedo al abandono, a ser un hombre de 32 años, el tiempo vuela, viviendo en la villa que una vez me arrebataron, conduciendo el mismo auto viejo, pero con el corazón ligero, durmiendo profundamente sin pastillas y sabiendo una verdad absoluta. Merezco todo lo bueno que tengo. Los acontecimientos no solo me robaron 4 años de vida. Me dieron un regalo invaluable, ver a las personas tal como son y, más importante aún, ver mi propio valor verdadero. Aprendí lecciones grabadas en el corazón, no en papel. La familia no siempre significa seguridad. No todos los que te dan la vida desean lo mejor para ti. Si alguien te hiere una y otra vez, incluso tus padres, sé lo suficientemente fuerte para alejarte, no por crueldad, sino por amor propio. El amor no arregla una relación tóxica. La bondad no significa permitir que otros te usen. Construye tu valor a través de tu propio esfuerzo, porque eso nadie puede quitártelo. Y por último, la fortuna de la abuela fue un regalo enorme. Pero de lo que ella estaba más orgullosa era de mi resiliencia. De su nieto, que eligió levantarse en lugar de caer. Si alguna vez lees estas palabras, este es mi mensaje. Ama a tu familia, pero no seas ciego. Elige la paz antes que aferrarte a relaciones que solo causan dolor. Y, sobre todo,
jamás pienses que no mereces cosas buenas. A veces, basta con una sola persona que crea en ti, solo una, como la abuela Elena creyó en mí, para cambiar toda tu vida. Sigo viviendo en Phoenix. Sigo manejando el viejo Ford. Sigo tomando café vietnamita cada mañana. Y las fotos de la abuela siguen en todas partes. Cada Nochebuena, enciendo todas las luces del jardín, coloco un ramo de margaritas blancas junto a la ventana y susurro. Estoy bien, abuela. Estoy viviendo bien, como querías. Y sé que, en algún lugar, ella está sonriendo.